Estamos conectando. ¿No?
Sí, pero pararon bien. Pararon bien. Lo que está pasando. Buenas noches, les habla Lorena, asesora consultoría internacional pública privada SIP. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Nutrición y Reproducción de Ovinos para Carne. El módulo que se va a desarrollar hoy día es Técnicas de Reproducción Asistida en Ovinos, que estará a cargo del ingeniero Abraham Teófilo. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean obtener la clase grabada en materia de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero Abraham. Le doy el paso a su ponencia. No le escucho nada. Ah, Sí, efectivamente, buenas noches, estimada licenciada. Si el tema a tratar esta noche es técnicas de reproducción asistida en ovinos, eh, sean bienvenidos en este seminario en el tema de técnicas de reproducción. En este momento voy a compartir pantalla para hacer la respectiva presentación. Sí, como manifestaba anteriormente, sí me escuchan correctamente y sí se observa la presentación. sí, licenciado, se puede observar bien. Muchas gracias, licenciada. Sí, el contenido a tratar es importancia de la técnica de reproducción asistida en la mejora genética y la producción animal. Eh, Hay que dar mucha importancia en este tema, en el tema reproductivo, especialmente en esta especie ovina. Posteriormente, manejo ciclo reproductivo ovino, fundamentos de la inseminación artificial en ovinos, protocolos de sincronización de ciclo estral, superovulación en ovejas, y nuevas tecnologías de reproducción asistida en ovina, fecundación in vitro, clonación y edición genética. Bueno, por el tiempo, que es una hora, vamos a ir viendo también cosas puntuales y al final del proceso, al final de la ponencia, las preguntas respectivas. Importancia y técnicas de la reproducción asistida en la mejora genética de la producción ovina.
Bueno, es de vital importancia ir conociendo la importancia que se da en el tema de reproducción, y alimentación y sanidad también, que fue el pilar fundamental en el tema de reproducción. Sabemos muy bien que si no tenemos estos tres pilares fundamentales, que son la alimentación, la sanidad y el tema de reproducción, cualquiera de los tres que fallen, obviamente que vamos a tener un problema. Pongamos el ejemplo, si tenemos problemas sanitarios a nivel de aparato reproductor femenino, especialmente, vamos a tener problemas. Si tenemos el problema de alimentación también, ahí hablemos de la condición corporal, que se denomina en escala del 1 al 5. Lo ideal sería tener 2.5 a 3, pero si tenemos extremos, que pongamos el ejemplo 1, no 5, o 5, 4, tenemos problemas. Entonces, es importante trabajar en estos temas también, tener hembras en este tema, que tengan buena condición, sean nutridas especialmente, con la alimentación adecuada, en función a los requerimientos nutricionales, en función a la especie. Como manifiesta acá, ya que esto dependerá de la sostenibilidad de la producción ovina. Por otro lado, la evaluación reproductiva es uno de los medios más útiles para el ofrecimiento del servicio técnico de alta calidad al producto, con miras a mantener y a mejorar la eficiencia de su empresa, o bien a corregir las deficiencias encontradas. En la actualidad, la utilización de técnicas también farmacológicas permiten agrupar los celos de tal manera que sea posible inseminar un gran número de animales en un solo día de trabajo, inclusive sin necesidad de detectar el esto. La sincronización de celos es una herramienta también ampliamente utilizada en programas de mejoramiento genético de los sistemas de producción animal. Bueno, estos temas también se vienen tratando en ganadería, tanto carne, leche, y también en la especie ovina, caprina principalmente. Se vienen haciendo programas de sincronización de IATFs, inseminación artificial a tiempo fijo, que se denomina. Eso es importante también ir conociendo estos procesos que se vienen dando en la actualidad. El proceso reproductivo son todos los mecanismos fisiológicos de un animal adulto que persigue con la finalidad de perpetuación de la especie. Se inicia con la gametogénesis, continúa con la fecundación, la implantación del cigoto, gestación, lactancia y se finaliza con el destete. Estos son los procesos que hay que seguir. Posteriormente se da el nuevo ciclo, igual tenemos de la gametogénesis, continúa la fecundación, implantación del cigoto, gestación, lactancia y finaliza con el destete. Aquí hay que puntualizar que el negocio del productor en cualquier especie que maneja, ovina, caprina, bovina, es tener crías. Y posteriormente, si nos dedicamos a la producción láctea o a la producción en este caso, de ovinos, lo ideal sería tener las crías posteriormente para hacer selección. En primera instancia, la selección sería hacer una selección de las nuevas hembras que van a hacer reposiciones de vientre, obviamente, haciendo una selección en función al fenotipo y posteriormente a la genética. Y en cualquier especie tenemos que hacer en este caso, tener hembras que van a posteriormente a hacer reposición de vientres, que se llama. Siempre va a haber también destetes, y en función al peso, en función a la edad, posteriormente la selección, y aquellas van a ser las futuras madres que van a reemplazar a las hembras que van a ser, en este caso, descartadas. Puede ser si hablamos de producción de leche, en estos casos por producción, y muchas veces se hace también descartes por edades. Ya, edades avanzadas, obviamente que existen problemas, hay problemas también de prolaxos, muchas veces tenemos problemas, y se debe hacer los descartes respectivos. Por edad también, igual ocurre en bovinos, ocurre en ovinos y en caprinos. Se deben haciendo los descartes respectivos, sea a camal, o puede ser que alguien requiera, en este caso, para uno o dos partos más en otras producciones. También tenemos que tener en cuenta el estado fisiológico, la fisiología reproductiva de la oveja, principalmente la pubertad. La pubertad es el inicio de la vida reproductiva, tanto en hembras como en machos. A través de la hipófisis secreta hormonas, las gonadotropinas, que son conocidas, dependiendo del sexo,
aparecen estrógenos y la testosterona. También haciendo una relación, el macho comienza la producción de espermatozoides y la hembra presenta el ciclo extraño, desde los 6 a 10 meses dentro de ese rango y con alrededor del 30 a 35 kilogramos de peso vivo. Estos rangos dependen de factores que inciden en el aparecimiento precoz o tardío de la pubertad. Pueden ser factores genéticos, hormonales, ambientales y nutricionales. Como les decía al inicio de este proceso, la parte nutricional juega un papel importante para que alcancen al peso ideal y en función a la raza. Esto va a estar en cualquier especie. Muchas veces existen parámetros en el tema productivo, hay parámetros también en el tema reproductivo y en función a la raza, obviamente, y tenemos que ir viendo las tablas que se tiene de la raza que estemos trabajando. Entonces, siempre hay parámetros en función a la edad y en función al peso. Tenemos que ir trabajando en esos temas, haciendo comparación un poco con el tema de bovinos. Existen, pongámosle el ejemplo de la raza de la Holstein Friesen, que hay parámetros que necesitan llegar a tantos kilogramos y de tanto de. Entonces, ¿qué pasa si presenta celo anteriormente? Tenemos que dejar pasar un celo o dos celos para llegar y alcanzar los parámetros, en este caso reproductivos, parámetros productivos para el tema del acoplamiento sería, tanto puede ser monta natural o el tema de inseminación artificial. Entonces, tenemos que irnos trabajando en esos temas. Es el comienzo también de la función o capacidad reproductiva, es la misma edad biológica para la reproducción. Se caracteriza que la hembra, por la presencia del primer celo, cuando maduran los receptores hipotalámicos para estrógeno, esos últimos alcanzan el control cíclico y desencadenan la ovulación y el ciclo. Tanto siempre hay que hacer comparación también con el macho, por el inicio de la actividad espermatogénica, eyaculado con las suficientes espermatozoides para preñar a una. La edad también aparición de la pubertad en una especie es muy viable, generalmente es menor en las hembras que en los machos y está influenciada por la raza, clima, estación y nutrición. También aquí juega un papel importante el tema de raza, el tema de clima, estación y la parte nutricional. Hablemos que, pongamos un ejemplo, si una especie o una raza, o puede ser también muchas veces se habla de cruzamiento, cada raza tiene sus bondades, en este caso, una raza le puede dar precocidad, otra raza le puede dar mayor ganancia de peso, o otra raza puede aportar con genes, en este caso pueden ser genes que mejorantes en ubres, pongámosle un término. Entonces, cada raza muchas veces aporta algo, entonces por eso se habla muchas veces de hacer cruzamientos también, por las bondades que tiene cada raza. También se habla de la madurez sexual, en este caso, el estado de la capacidad reproductiva completa o plena, desarrollo del hipotálamo o hipófisis que se denomina, y los órganos genitales a medida que aumenta la producción de hormonas gonadales. La estacionalidad reproductiva también es importante hablar de esos temas. Los bovinos detectan las variaciones anuales de la duración del fotoperiodo. Este es un término que se habla mucho en el tema de ovinos, el fotoperiodo, utilizando una compleja red neural a nivel central y transforma la señal luminosa en una señal hormonal a través de la síntesis de la secreción de la melatonina. Por lo tanto, la duración de las horas luz sincroniza el ciclo reproductivo anual de la oveja. En estos términos, cuando se habla de ovinos, se habla mucho del fotoperiodo. También los factores nutricionales implicados en la reproducción. También es importante ir conociendo estos temas. La influencia de la nutrición en la reproducción se ha investigado exitosamente de manera general, que concluyó que la secreción de la GnRH se reduce en animales desnutridos. Sin embargo, el mecanismo a través del cual las señales metabólicas generadas por una nutrición deficiente son capaces a nivel central para regular la secreción de la GnRH es el complejo, no se ha establecido de manera precisa. Se han estudiado distintos indicadores metabólicos que participan en este proceso, tales como la glucosa,
los ácidos grasos volátiles, que se habla mucho en nutrición, y algunos aminoácidos y ácidos grasos no esterificados. Cuando hablamos de una fórmula o una ración alimenticia, siempre hablamos de energía, hablamos de los AGV, que se denomina ácidos grasos volátiles, y posteriormente ácidos grasos no esterificados. La conformación de ellos juega un papel importante en el tema de la reproducción. También hablamos del primer servicio, otro término que es muy de renombre en el tema de la reproducción. El peso vivo, denominado PV también, es el parámetro determinante de la pubertad en la hembra ovina, debiendo llegar a un 60-65% del peso adulto a la fecha en carmerada, que se llama, considerando de 33 a 34 kilos promedio. Entonces, es importante esos rangos que se deben manejar, tanto en porcentaje y tanto en kilogramos como promedio X barra, que se denomina, para llegar a considerarse al primer servicio. El peso mínimo óptimo para lograr índices reproductivos aceptables con una buena condición corporal, justamente ya hablábamos de condición corporal, 2, 5, 3 máximo. Dentro de ese rango es importante hacer esa catalogación dentro de la línea que sería del 1 al 5, ir haciendo una observación de condición corporal. Entre 2 y 3 está dentro de ese rango, también es importante, teniendo en cuenta que los incrementos de la misma siempre acompañados por aumentos de suficiencia reproductiva. Además, la borrega debe continuar con una adecuada alimentación durante su pre o postparto para cubrir sus requerimientos y poder preñarse nuevamente al próximo año. El peso de la hembra de la primera aparición a la señalada debería ser mayor al 80% del peso adulto. PV mayor a 40 kilogramos. Como les decía anteriormente, el tema de la nutrición juega un papel importante también. ¿Qué pasa si una hembra está malnutrida, tanto en proteína, energía, aminoácidos esenciales? Obviamente que no va a presentar el ciclo menstrual o el calor o el celo, obviamente porque no tiene las reservas energéticas principalmente para hacer una ovulación o presentar celo o calor que se denomina. Muchas veces utilizan otro término en el campo también, que está de luna, dicen. Pero son estos términos muy válidos también en el tema del productor. Son términos entendibles y sabemos que está en celo, está ovulando normalmente. Pero eso se da también con una buena alimentación. Alimentación obviamente con pastos, con una buena, en este caso con una buena mezcla forrajera, tanto gramíneas, leguminosas, malezas también, que es importante también que aportan con el tema de energía, de minerales también. Entonces, eso también hay que ir trabajando. Y yo siempre les digo en las ponencias que nosotros, por más genética que tengamos al 100%, genéticas muchas veces traídos de otros países, introducidas a los países de origen que estamos actualmente, se trae genéticas altas, diferentes razas, en cualquier especie. Pero lo primordial sería tener una buena alimentación, buenos potreros, si son pastos de corte, hacer la buena fertilización y corrección muchas veces de pH. Se ha observado en el campo que se compra una semilla de alta calidad a cualquier casa comercial. No se puede dar nombres de casas comerciales, pero poniendo el ejemplo de la parte nutricional, se compra un mejor pasto de diferentes variedades que existen. Se hace la siembra respectiva, puede ser al voleo con máquinas, pero posteriormente no hay una germinación uniforme. Se hace un análisis de suelo, se envía al laboratorio respectivo para que le den el análisis, se observa que tiene materia orgánica, indica en el análisis que está bien, macro y microelementos excelente, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, zinc, cobalto, microelementos, pero posteriormente hay un problema de acidez, el suelo está muy ácido. Entonces, ese es el único problema que pasa. ¿Qué pasa si está ácido el suelo? Lo que va a hacer un bloqueo a que la planta, mediante la raíz, obviamente, pueda absorber los nutrientes
existentes macro y microelementos en el suelo disponibles para ser asimilados, pero existe un bloqueo por el tema de acidez. Lo que se puede hacer ahí una corrección del pH, neutralizarlo, y posteriormente va a ser asimilado los macro y microelementos de materia orgánica existente en el suelo, y vamos a tener buenas coberturas aéreas, basales, que se denomina buena biomasa, disponibilidad por metro cuadrado, lo que requerimientos nutricionales que necesita nuestros bovinos en este caso, y posteriormente podemos ayudarle también. eh, el otro día hacíamos un análisis también, qué pasaba si solo dábamos pasto, no cubre las necesidades nutricionales requeridas, pero se puede hacer aportes también de energía, se puede hacer aportes también de proteínas en una ración alimenticia o en un pienso que se denomina un balanceado, y racionar obviamente tanto la proteína como la energía, extracto de etéreo, grasas, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, todos los requerimientos nutricionales que requiera el ovino, caprino, bovino, equino, la especie que estemos manejando. Entonces, esa recomendación también respectiva, por más genética que se tenga, también tenemos que ir manejando de la mano el tema nutricional. La parte nutricional por medio de pastos, por medio de una buena mezcla forrajera, y también podemos hacer un bloque multinutricional que se llama, en la cual también se agrega urea, se agrega el tema de fibra, se puede añadir también proteína, energía. Entonces, es un bloque multinutricional que también nos ayuda a mejorar condición corporal en épocas de escasez, muchas veces de escasez de pastos que tenemos. Acá pongamos el ejemplo, en Ecuador tenemos escasez en Manabí, y posiblemente las especies, ¿qué pasa si no tenemos pasto? Obviamente van bajando condición corporal, la grasa que se tiene en tejido adiposo a nivel de cuerpo, posteriormente van asimilando, van bajando condición corporal, y posteriormente pueden hasta morir nuestras especies. Entonces es importante ir trabajando en el tema también de aportes también con bloques multinutricionales, bancos forrajeros, y el tema de pastos y forrajes, el tema también de ir haciendo buenas mezclas forrajeras. Aquí también les quería presentar el tema de parámetros, cuando es adulto, cuando es el primer servicio, principalmente. Esto es para machos de esta presentación principalmente. Aquí, tomando el parámetro edad, cuando es adulto, 2 años, y el primer servicio ocurre a los 8 meses, con un peso corporal mínimo, cuando es adulto, 50 kilos, y para su primer servicio, 30 kilogramos. Circunferencia escrotal también cuando vayamos a hacer una selección de machos, 31 centímetros, y el primer servicio, 24 centímetros. Volumen eyaculado, 1.1 centímetros cúbicos a su edad adulta. Y cuando está en el primer servicio, 0.8 centímetros. Concentración ideal, 3.500 centímetros cúbicos. Y cuando es el primer servicio a los 8 meses, 1.500 centímetros cúbicos. La motilidad, el 55%. Y el primer servicio, el 45%. Bueno, ahí está la fuente respectiva. También es importante ir poniendo fuentes también de los cuadros que se está utilizando. También la caracterización del ciclo estral. El estro es el periodo fértil en el cual, si la hembra no concibe, se repite cada 16 a 17 días en la mayoría. Eso es un rango, no puede ser que sea antes, puede ser que sea después, pero siempre hay que trabajar con esos rangos respectivos. Las ovejas de 14 a 19 días, en jóvenes, en animales jóvenes, este intervalo puede ser menor de 1 a 2 días. El ciclo se divide en 2 fases, la folicular, periodo de crecimiento folicular, y la lútea, periodo del cuerpo lúteo. Principalmente las 2 fases. En la estación reproductiva, las ovejas adultas presentan ciclos menstruales o celos cada 17 días, 11 de los cuales pertenecen al diestro o periodo del cuerpo amarillo que se denomina, donde prevalece el efecto de la hormona progesterona, aunque puede ser variable según factores como raza, etapa de estación reproductiva y condiciones del medio ambiente.
La detención del celo, ¿cómo tenemos que realizarlo, no? Se presenta la presencia del macho para su detención, en especial en explotaciones donde se maneja monta directa o inseminación artificial. La ovulación, la oveja es una ovuladora espontánea, ovula al acercarse al final del estro, unas 24 o 27 horas después del comienzo del estro. En muchas razas de ovejas se liberan 2 o más óvulos durante el estro. Por ejemplo, la raza merino tiene una tasa de ovulación de 1,2 y la Finis Landras de 3. Para ambas especies, la tasa de ovulación aumenta con la edad y alcanza su máximo entre 3 y 6 años y se empieza a declinar de forma gradual. Y hablamos ahorita justamente de la sincronización del celo. La sincronización de celos es una tecnología que permite concentrar los trabajos de inseminación artificial en pocos días. Se logra así una mayor eficiencia en el uso de tiempo y de la mano de obra, ya que se mejoran las recorridas al momento de la aparición, para obtener corderos de mayor valor genético. El aumento de la cantidad de corderos producidos se persigue a través del aumento de la prolificidad, corderos nacidos sobre ovejas paridas, que es la fórmula para calcular la prolificidad, el aumento de partos por oveja, 3 partos en 2 años, y mejorar la supervivencia de los corderos. Entonces, eso conlleva hacer una buena sincronización de celos en este caso. Para lograr estos propósitos es necesario la aplicación de técnicas, intensificación de manejo reproductivo y nutricional. Si se dan cuenta que en todo se menciona la parte nutricional. ¿Qué pasaría si una oveja no tiene una buena nutrición? Va a decir, pongamos el ejemplo al que está administrando, al que está haciendo la revisión respectiva de las ovejas, va a decir, bueno, si tal X persona me está haciendo una nutrición, me está faltando proteína, me está faltando energía, me está faltando aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales. La oveja, ¿qué va a hacer? Primero ella se va a mantener para su supervivencia, obviamente. Posteriormente, si hacemos un mejoramiento en el tema de nutrición, bueno, dice, bueno, el persona X ya me está mejorando la parte nutricional, bueno, ahora voy a hacer la parte reproductiva, entonces voy a ovular normalmente, posteriormente voy a tener una buena gestación, bueno, y posteriormente voy a producir tanto lana, carne o leche, de acuerdo a la raza que estemos manejando, entonces es un poco más para entender. En la parte nutricional, para entender un poco más, es como, pongámosle el ejemplo de un automóvil o una camioneta. ¿Qué pasaría el motor? El motor viene a ser la proteína, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si está una camioneta parada aquí? Pongámosle una Chevrolet, una Ford, una Mazda, una Toyota, pero está el motor en perfectas condiciones. Tiene un chofer, tiene todo, pero falta energía. La energía sería ¿cuál? ¿Qué viene a ser la energía ahí? Sería la gasolina, el combustible, ¿no es cierto? El diésel. Entonces, así más o menos ocurre la parte nutricional también. ¿Qué pasaría si tenemos una buena proteína? Pero si no tenemos energía, entonces el carro obviamente no va a avanzar. Así mismo pasa en la parte nutricional, en la parte de formulación de raciones. Tiene que haber energía, tiene que haber proteínas, ácidos, aminoácidos esenciales, muchas veces grasa, muchas veces fibra, vitaminas y minerales. Entonces, así es crucial para que sea más entendible. También hay que poner ejemplos, también a veces, muchas veces también se ponen ejemplos con, cuando se maneja terneros o en este caso corderos, hacer el tema de hacer una conjugación con el ser humano. Entonces, yo les sé poner el ejemplo, si a una madre, ¿no? Si tiene un niño, ¿qué pasa en primera instancia? ¿Qué tiene que hacer en el tema de enfermedades? Poniendo el ejemplo, que tiene que acudir en este caso al Ministerio de Salud Pública principalmente, y le van a dar obviamente un registro en el cual le van a decir, vea, en tal día la vacuna, de la semana tal, al mes, a los 6 meses, al año, a los 2 años, hasta los 5 años principalmente. Entonces, en cualquier especie es igual. Tenemos que hacer un calendario, tenemos que tratar también, verificar las enfermedades más predominantes en la zona y en función a eso elaborar un calendario. Entonces,
todo hay que trabajar también un poco con lógica. El tema también de enfermedades, muchas veces hay enfermedades también que son zoonóticas, hay que tener cuidado en el tema de la transmisión de enfermedades del animal hacia el hombre. Entonces, cuando se hace ginecología, en estos casos hay que protegerse con guantes ginecológicos, es posible con doble guante, al momento de hacer, y cuando se hace inseminación artificial en ovinos principalmente, utilizar guantes ginecológicos, a veces se hace lavado a nivel de útero también. Entonces es importante conocer también el tema de enfermedades zoonóticas principalmente. La sincronización de celos puede realizarse mediante distintos métodos, pudiendo ser estos naturales o artificiales. El método natural más conocido y denominado se denomina el efecto macho, que consiste en colocar carneros retajos en una determinada fecha, sin que previamente las ovejas estén en presencia de los mismos. En este periodo debe existir un verdadero aislamiento entre machos y hembras, y al introducir de pronto los retrajos, se estimula la ovulación del cerdo. Estos retajos se dejan en presencia de las ovejas una semana y luego se echan los carneros enteros. Esa es una técnica también que se puede utilizar en una sincronización natural. Eh, con este método se logra concentrar más del celo y por lo tanto la aparición con el servicio común. Por supuesto, tiene un grado de sincronización que se logra con métodos artificiales. Los métodos artificiales más empleados son la utilización de progestágenos, la utilización de prostaglandinas, según RASO 2004. Los progestágenos o progestágenos se utilizan mediante esponjas vaginales. Estas se integran con productos sintéticos análogos a las progesteronas como MAP, medroxiacetato de progesterona, el FAG, acetato de fluorogesterona. El fundamento de este método es producir en los animales un efecto similar al generado naturalmente por la progesterona. Esto es la inhibición del celo, el inicio estral, y al retirarse las esponjas se anula dicha inhibición. Así la mayoría de las ovejas entran en celo en un periodo corto, el tiempo ovulando en forma sincronizada en estado similar. En un ciclo natural, esos tratamientos se combinan con administración de PMSG, la cual es una hormona extraída del suero de la yegua preñada que mejora la sincronización y la ovulación. Aquí también tenemos una matriz o una fotografía en la cual son las hormonas que actúan con prostágenos disponibles en el uso de la droga. Tenemos hormona, nombre químico, vía de aplicación y la dosis respectiva. El FGA, que es el acetato de fluorogestona intravaginal, 20 miligramos. El MAP, acetato de medroxiprogesterona intravaginal, 60 miligramos. El MGA, el acetato de melagestrol oral, 0.5 miligramos por día. El P4, progesterona intravaginal, 300 miligramos. Están también los actores de esta matriz. Y aquí hablando un poco más, más en profundizar el tema, la prostaglandina, otro método utilizado en la sincronización del celo, en la administración de prostaglandina. El método se basa en la destrucción del cuerpo lúteo, que es una formación cíclica del ovario, en el lugar donde se expulsó el óvulo y que produce progesterona. Se genera así una disminución de la secreción natural de esta hormona, con lo cual la mayoría de las ovejas entran en celo o al mismo tiempo. Para que exista acción de las prostaglandinas o de productos análogos, debe existir un cuerpo lúteo activo. Por lo tanto, el porcentaje de ovejas las que recientemente han ovulado y tienen un cuerpo lúteo poco desarrollado o las que se encuentran naturalmente cercanas a entrar en celo no serán susceptibles a este tratamiento. Los fármacos hormonales utilizados en las hembras bovinas también, progesterona P4, es una hormona esteroidal que se produce en las ovarios glandulares adrenales, placenta y luego en la ovulación del cuerpo lúteo. Catalogado como CELE muchas veces. Como funciones reproductivas, la P4 se pueden citar estimular el estímulo materno, la implantación embrionaria y el mantenimiento de la femis. Antes de la ovulación, junto a los estrógenos, participa en las manifestaciones externas del éxito.
La influencia del P4, que es importante también en el sistema reproductivo, donde ejerce una retroalimentación negativa en el eje hipotalámico, hipofisiario ovárico, denominado, disminuyendo la frecuencia y el aumento de la amplitud de los pulsos de hormona luteinizante, conocida como LH, suprimiendo el crecimiento folicular y bloqueando la ovulación, por actuar directamente en el ovario y inhibir el folículo. La prostaglandina, la PG, también PGF2 alfa, la forma natural es secretada por el endometrio y su función principal es la inducir a la regresión del cuerpo lúteo. Entre 15 a 20 horas después de la aplicación, por ello la administración de la PGF2 alfa, ya sea natural o sintética, como el cloprostenol, dinosprol o prostianol, que sean aplicadas en la mitad o final de la fase lútea, día 3 al 14 del ciclo estral. Provocarían la fase lútea se acorte, disminuyendo el riego sanguíneo del cuerpo lúteo, ocasionando así una lisis. Además de predisponer a ovejas cíclicas a mostrar comportamiento sexual, activando los centros de comportamiento del estro. También la PGF2 alfa denominada es una alternativa para la sincronización del estro y la ovulación, provocando que permanezcan folículos denominantes durante la temporada reproductiva. Tipos de dispositivos por liberación de progesteronas y progesteronas, progestágenos y progesteronas. Esponja vaginal. Las esponjas vaginales son dispositivos fabricados a partir de la espuma de alta densidad, poliuretana, integradas por progestógenos, 30, 40, 45 miligramos de acetato de progestona, FGA, o con 60 miligramos de acetato de medroxiprogesterona, según Lozano Uribe Osorio. Él manifiesta esos tratamientos respectivos. Estas esponjas también se insertan en el fondo de la vagina en contacto del cervix. Es considerado un buen método para la sincronización del estro por su bajo costo y su practicidad, además del porcentaje de hembras que presentan el estro alrededor del 94.4%, según lo señalado por Córdoba en sus investigaciones realizadas en el año 2008, aunque para evaluar su efectividad debe estar asociado a la administración. Los tampones también, los tampones vaginales de uso humano son fabricados en un material absorbente, los cuales se impregnan con progestágenos, MAC. Estos tampones se ubican en la misma manera que se ubican las esponjas intravaginales y al estar impregnadas de prostágeno cumplen la misma función de las esponjas. Los tampones son también eficientes en la sincronización del estro y de la ovulación como cualquier otro dispositivo intravaginal. Tienen la ventaja de ser desechables, ser higiénicos y principalmente de bajo costo, además de disminuir la presentación de la contaminación bacteriana al momento de la retirada y la presentación de adherencias. Los dispositivos silaconados de ultravaginal, dispositivos silaconados de uso ultravaginal como el CIR y el DICO, estos fabricados con un estómero de silicona inerte cargado por progesteronas de 300 a 400 miligramos respectivamente. El porcentaje de las hembras en estro es cercano al 100%. Con los dispositivos siloquenados se presentan presentación de vaginitis también, infecciones vaginales con casi inexistentes. El CID fue diseñado en Nueva Zelanda en la década de los 80, recientemente en la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos y la Dirección de Medicamentos Veterinarios de Canadá. Han aprobado el CIR matriz sólida de progesterona para inducir al estro en ovejas durante el anestro estacionario. Inseminación artificial a tiempo fijo, bien conocido ya, sin detección de celos vuestros, el IATF, es una técnica que permite sincronizar las actividades del ciclo productivo, facilitando vincular en forma más precisa otras biotecnologías de insumo, como la nutrición focalizada. En aquellos momentos se consideraban claves para mejorar los indicadores reproductivos en ovinos. Sin embargo, tan solo el 8.5% de los servicios de ovejas en nuestro país se ha inseminación artificial, siendo por IATF menos de un tercio de las mismas. Entre motivos que frenan a los productores de realizar una mayor adopción al IATF en ovinos,
Destacan una mayor inversión económica y aspectos prácticos del uso de dispositivos vaginales con progesteronas, válidos para ellos, tales como adherencias, pérdidas vaginitis, uso de antibióticos para evitarlas, tiempo de espera para residuos de carne y leche. El uso también de sintéticos, de prostaglandinas F2-alfa, PG, para la sincronización de estos permitirá levantar varias de las restricciones antes mencionadas. Son muchos más económicos, menos del 25% de inversión por oveja, prácticos de aplicar, no tienen impacto sobre el animal y el medio ambiente, y no tienen tiempo de espera ni residuos para el consumo de alimentos, según Olivera Fierro 2003. Las técnicas de inseminación artificial permiten optimizar y maximizar los rendimientos de los machos, mejorando la genética, disminuyendo la disminución de enfermedades reproductivas, la calidad de material seminal empleado en la inseminación artificial. Dependerá del método empleado y el estado general de los reproductores. La inseminación artificial en ovejas se puede realizar con semen fresco y congelado. Descongelado, el momento de la descomposición del semen en la oveja debe estar relacionado con el tiempo de ovulación, ya que este periodo puede darse la fertilización. Inseminación con semen fresco. La inseminación artificial con semen fresco es la técnica más utilizada en el mundo para presentar algunas ventajas en comparación con la inseminación artificial con semen conservado. El semen fresco puede ser utilizado tal como se recolecta o puede ser diluido. En general se prefiere diluir el semen, ya que ello se aumenta el volumen a inseminar, haciéndose más fácil el manejo y la dosificación del mismo. Tipo de inseminación artificial. También es importante ir conociendo estos temas. Inseminación pericervical, se introduce una pipeta, inseminación artificial por la comisura de la vulva, pero sin intentar localizar el cervix, y mucho menos tratar de pasar los anillos de este. Manifiesta Ortega, 2006. Dice que el semen será depositado en la entrada del cervix, ayudando con un espéculo y una fuente de luz, principalmente para hacer este proceso. Inseminación transcervical, esta técnica necesita de un vaginoscopio en el cual se introduce en la vulva, aproximadamente siempre haciendo con un ángulo de 45 grados. Se debe buscar el cervix con iluminación externa, con espéculo. Se debe depositar el semen en el tercer cuarto anillo del cervix, teniendo cuidado que no se devuelva el semen. Inseminación intrauterina. Esta técnica consiste en depositar el semen fresco congelado directamente en los cuernos uterinos con la ayuda del laparoscópico o por medio de una laparotomía medio ventral. La aplicación de dicha técnica permite aumentar las tasas de fertilidad y reducir la dosis de inseminación. Es recomendable aplicar la técnica entre 51 a 53 horas de finalizado el tratamiento de sincronización. Los animales deben ser sometidos a ayunos de alimento, de agua por menos de 24 horas en examinación artificial. Aquí también se habla de la detección de preñez en ovejas mediante la ecografía. Al detectar preñez se podrá planificar estratégicamente el manejo de la majada, ventas de ovejas viejas y no preñadas. Eso es importante también. Permite evaluar la eficiencia del servicio a través de los porcentajes de preñez, detectar problemas reproductivos, y concluye que además favorece principalmente a saber cuál está preñada, obviamente, y ir haciéndolos, promoviendo principalmente a las ovejas que no quedan preñadas, porque realmente haciendo grupos de preñadas y no preñadas. También recuperación de animales vacíos de un programa reproductivo, justamente lo que manifestaba, disminuyendo pérdidas económicas por alimentación, la palpación abdominal, 60 días, y la introducción de un macho celador al lote de 16 a 18 días. De servidas a inseminar, las permitirán observar si las hembras se encuentran gestantes. Estas técnicas económicas, pero no pueden detectar gestaciones. La ecografía abdominal, muy útil para realizar los diagnósticos de gestación y observar el número de fetos. Es recomendable realizar un diagnóstico a los 40 días de finalizada la época de parto. Y se debe realizar un diagnóstico transrectal cuando las ovejas hayan resultado vacías con el primer diagnóstico.
Ecografía transrectal también, a los 25 días por servicio se puede determinar la gestación tempranas y dobles. Estas técnicas se debe usar cuando se haya aplicado un programa de inseminación artificial. En cambio, en mayor periodo de gestación, 50 días en adelante, el útero gravio comienza a descender y necesitamos que la pared del abdomen sea elevada para poder visualizar la totalidad del útero y el feto sin poder detectar gestación del doble. Ecografía transabdominal. La aplicación de esta técnica es la más indicada para detectar gestaciones simples y dobles entre 40 y 90 días de gestación, siendo más fácil identificar la gestación, gemelares y detección de preñez se hace difícil antes de los 40 días de gestación. Bueno, principalmente aquí les quería presentar un protocolo, un dispositivo intravaginal, medroxiprogesterona, acetato más PMSG, principalmente al día 0, colocación del dispositivo intravaginal, esponja, posteriormente al día 13, retiro del dispositivo intravaginal y posteriormente 6 horas después, aplicación de PMSG. Y al día 15, 48 horas, el IATF, inseminación artificial a tiempo. Aquí está justamente cómo se procede. El día 0 se procedió a la introducción de un dispositivo intravaginal en la parte posterior de la hembra ovina al iniciar el aparato reproductor entre la vagina y el cervix, en la cual contenía en su composición hidroxiprogesterona acetato, abreviado MAC, permaneciendo durante 13 días en la oveja, siendo retirada el mismo el día en el lapso de 6 horas. Después de retirar esta esponja se aplicó Novermón, el PMSG, 1 ml vía intramuscular a cada oveja. Posteriormente a ello, 48 horas posteriores, se realizó la inseminación artificial a tiempo. Aquí tenemos otro protocolo también, protocolo 2, el GNRH, PGF2-alfa y PMSG. Principalmente al día 0, GNRH, al día 7, PGF2-alfa y al día 9, PMSG. Y posteriormente al día 11, 48 horas de inseminación artificial a tiempo fijo. En resumen, aquí está el proceso. Para el segundo protocolo se aplica 1 ml de GNRH con sectal conocida, vía intramuscular. Posteriormente, al día 7, se procedió a aplicar 1 ml de PGF2-alfa, el estrumate, vía intramuscular. Posterior a ello, 48 horas se administró 1 ml de PMSG, Novermón, vía intramuscular, y 48 horas posteriores se realiza la inseminación artificial a tiempo. Detección de celos. Se utilizan machos celadores también, con delantales, los mismos que fueron pintados con crayones, para garantizar que no hayan cubriciones y pérdidas de identificación de las ovejas que entraron en celo, identificándolas mediante la pintura en la parte de la grupa de la oveja, permitiéndonos de esta manera ejecutar la inseminación artificial a tiempo fijo. Justamente la inseminación a tiempo fijo en ovejas y dosis seminales provenientes de elaboradas, se procede a la inseminación artificial a tiempo fijo. Por ello, sujetamos a la oveja en una posición vertical, en donde se inclina la cabeza del animal hacia abajo, sujetando la parte posterior. Para la inseminación artificial se utiliza un catéter adaptado, una jeringa, en la cual se carga la dosis de semen diluido. Finalmente introducimos el espéculo en la vagina de la hembra, localizamos el cervix, tratamos de pasar hasta el tercer anillo. Finalmente depositamos el seno. Retiramos el catéter de forma cuidadosa, realizamos un masaje suave en el clítoris y posteriormente unos minutos para bajar a las hembras cuidadosamente. El diagnóstico de la gestación a los 45 días, como ya observábamos en la matriz, después de que se haya transcurrido 45 días de inseminación artificial a tiempo fijo, se procede a detectar gestación mediante ecografía, en donde para realizar el diagnóstico se consiste en el siguiente proceso. El punto número 1, limpieza de la pared abdominal del lado derecho, sujeción y colocación del animal cuidadosamente en 2 posiciones paradas y sentadas con ayuda del operador. Esta técnica consistía en explorar a través de la pared abdominal, pegado en la ubre y dirigido hacia arriba y hacia atrás las vértebras coxales, en donde el equipo fue capaz de captar ecos producto del rebote de las mismas, transformándose en imágenes.
Con este equipo se puede detectar la presencia de embriones y o gestaciones múltiples con buena efectividad alrededor de los 45 días de gestación. A partir de aquí, la certeza sería más alta. Aquí también les quería presentar el tema de una investigación realizada en el tema del dispositivo intravaginal, el PMSG y la GNRH PF2 alfa PMS. Aquí haciendo en un cuadro, haciendo el análisis respectivo, tanto en X como en Y, estamos observando el protocolo de sincronización de celos, la presencia de celo por efecto de dos protocolos, sincronización para inseminación artificial a tiempo fijo, como observamos en primera instancia, tenemos el 97.66 y en la otra investigación 91.66. Aquí también tenemos el tema de la raza. Se ha trabajado con el Rambouillet y el Corridale y se obtiene el 92.17 en la raza del Rambouillet y en la Corridale el 97.17. La presencia también aquí, el porcentaje de presencia de celos, factor AB, A por B, ¿qué significa? La interacción de protocolos por razas, en el cual la interacción A1 por B1, el dispositivo intravaginal, medroxiprogesterona acetato, más PMSG, en la raza Rambouillet. En el tema de A1B2, que significa dispositivos intravaginales, medroxiprogesterona, acetato más PMSG por la raza Corridal. Entonces, haciendo la observación entre factor A por factor B, entre dos razas, se observa que en la raza A1B1, haciendo el análisis respectivo, tenemos 97.65. Y en el factor A por el factor B, 97.65. Y acá en la 2, el 86.67, respectivamente con el 96.67. Esto es una interacción de protocolos por razas. Y también es importante ir conociendo el tema económico. En el tema económico, productos, neuroanimales, insumos, desparasitantes, vitaminas que se debe utilizar, minerales, dispositivos intravaginales, gonadotropina, carionicaquina, mano de obra, colecta y manejo de semifresco, proceso de inseminación, detección de preñez. Ahí tenemos los rubros respectivos, valor unitario, cantidad utilizada. Y lo que quiero llegar es el costo de oveja desincronizada, inseminada y gestante. Con el primer, tenemos con un promedio X barra de 30.43. El protocolo número 2, tenemos un promedio X barra en dólares, 27.73 por oveja sincronizada, inseminada y gestante. Entonces, eso es importante también, ir tomando en consideración el tema de costos al momento que hagamos un proceso de inseminación artificial mediante un protocolo, sea protocolo 1 o protocolo número. Importante también sacando los costos respectivos para posteriormente saber, haciendo un análisis de costo, haciendo un beneficio-costo que se denomina. Con los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones. En los protocolos de sincronización de celos de ovejas de la raza Rambouillet y Corridale, respectivamente, con la utilización del dispositivo intravaginal medroxiprogesterona acetato más PMSG, el 97.66% de los vientres presentaron celo. En consecuencia, fue superior al protocolo del GNRH, PGF2 alfa, PMSG, donde presentaron un 91.66%. De esto, en ovejas que se evaluó el porcentaje de la presencia de celo. Entonces, aquí es importante darnos cuenta cómo actúan los protocolos haciendo un tema de investigación y posteriormente para hacer las recomendaciones respectivas mediante este análisis. El mejor protocolo de sincronización de celo, el dispositivo intravaginal, medroxiprogesterona acetato más PMSG, ya que no tuvo un porcentaje del 97.66%,
por lo que no se sometió a un estrés excesivo a las ovejas, en comparación con el protocolo número 2, el GNRH, PGF2 alfa y PMSG. Se obtuvo el 91.66%, al ser sometido a varias inyecciones 0,79 días, provocando un estrés a las ovejas siendo inferior al anterior con un tiempo de 24 a 48 horas pre-inseminación artificial a tiempo. Pues ahí nos damos cuenta el por qué tuvo una mejor respuesta y, al momento de la presencia de celo. En relación a las razas, también es importante el tema de las razas. La variable, el porcentaje de la presencia de celo, presentaron un 97.17 las razas corridales, en comparación con la Rambouillet, que fueron inferiores con el 92.17, siendo la raza corridale en presentar un alto porcentaje de presencia de celo dentro de 24 a 48 horas, ya que la raza Rambouillet puede presentar celo en un tiempo más largo. Entonces esa es en el tema de razas, el por qué presentaron mayor celos en mayor porcentaje. El protocolo también de la GNRH, PGF2 alfa, PMSG, mostró mejores índices económicos al momento de determinar los costos por oveja gestantes, obteniendo un 100% de porcentaje de fertilidad biológica y con un costo oveja gestante de 27.73. Con respecto al protocolo de dispositivo intravaginal medroxeprogesterona acetato más PMSG, que obtuvo el mismo porcentaje de fertilidad eh, con un precio o un coste del $30.43. Desde el punto de vista económico, resulta más rentable aplicar el protocolo GNRH PGF2 alfa MSG para la inseminación artificial a tiempo fijo. Aquí también hablando del tema ya de la superovulación. Aquí es importante ir viendo, siempre catalogar una hembra mejorante. Hacer el tratamiento hormonal, una superovulación, ovario con numerosos folículos, los ovocitos, la fertilización de los ovocitos, monta natural o inseminación artificial, de 6 a 7 días, la selección, obtención de los embriones, anestesia, cirugía menor, posteriormente embriones seleccionados, se puede hacer la congelación, banco de germoplasma o de embriones, y posteriormente también se puede hacer la transferencia, las hembras receptoras no mejorantes. Y entonces, ese sería el proceso a seguir también, siempre partiendo de la hembra mejorante. Posteriormente, las hembras receptoras, obviamente, que pueden ser hembras catalogadas como mestizas muchas veces, razas inferiores, que pueden ser las que van a receptar, obviamente, el tema de los embriones de alta genética. Aquí hablamos también de inseminación artificial, también que está dentro de la reproducción asistida, que ya estamos también trabajando anteriormente. Mejorar reproductivamente las razas. El primer paso es instaurar un programa de inseminación artificial, crear un centro de sementales que recoja los mejores machos de cada ganadería para comenzar con su valoración genética, basada en la producción láctea de su hijo. La transferencia embriano, la que estábamos viendo también en la presentación anterior, aunque pudiera considerarse una técnica de reproducción secundaria respecto al programa de mejora, está cobrando importancia en la actualidad. Esto debido al momento delicado que sufren los centros de sementales por las rígidas medidas sanitarias que limitan la introducción de nuevos machos. La transferencia de embriones constituye una segunda generación de tecnologías reproductivas aplicables a la oveja, cuyo interés principal consiste en incrementar la capacidad reproductora de las hembras que consideran mejores desde el punto de vista genético. Los embriones pueden ser también congelados para su utilización futura en programas de selección en caso de catástrofe. Por lo tanto, con la descendencia de una hembra donante mucho mayor en condiciones normales de reproducción, se considera una ganancia genética extra, ya sea mediante la reproducción de hembras que se quedan en la explotación de origen como de machos de alto valor, que serían usados en el programa de inseminación artificial, en los centros de semental. La problemática genera
que acompañan esta técnica reside que la serie de factores como son la variabilidad de la respuesta de las donantes, fallos de fertilización, repetibilidad de técnicas, conservación de embriones y los resultados de las transferencias. Esta biotecnología posibilita acortar los intervalos generacionales que se denominan y en consecuencia incrementar un avance genético. A su vez, conjuntamente con la inseminación artificial, son excelentes herramientas para el mejoramiento genético de majadas y hatos que se encuentran aislados de proveedores de reproductores. La finalidad de la aplicación de esta técnica en animales domésticos son fundamentos de origen genético comercial, sanitarios y de conservación de las especies. En resumen, permiten lograr los siguientes objetivos: introducir y difundir rápidamente nuevas razas o genotipos de alto valor productivo. Las características deseables son rápidamente introducidas en la majada o hato de una sola generación. El ejemplo presenta las características genéticas de gen prolífico, Baola, que es una raza merino que ha dado a sus portadores de un valor adicional que podría ser rápidamente multiplicado. Reducir riesgos también de transmisión de enfermedades debido a los primeros estadios de su desarrollo. Los embriones presentan una protección natural contra los agentes infecciosos. Esta ventaja corporativa ha ofrecido comercio internacional también de embriones congelados, difundir material genético de alto valor comercial con la finalidad de adaptación ambiental de las crías de diferentes sistemas de producción y manejo, aumentar el progreso genético de la producción a través del incremento de la intensidad de selección de las madres destinadas a la producción de macho superior, a disponer un mayor número de crías por hembras seleccionadas, acortar intervalos generacionales también, la posibilidad de obtener descendencias de madres de temprana edad permite una reducción del intervalo generacional. Principios y consideraciones también de transferencia de embriones. La elección de las hembras donantes se realiza teniendo en cuenta su valor genético y la base de los criterios apropiados, el mejoramiento y actitudes productivas de cada raza, las condiciones generales de buen estado reproductivo, sanitario y nutricional. Es indispensable tanto para las hembras donantes como para la receptora de los embriones. Eso es importante trabajar en esos temas. Tanto el tema de donantes como receptora deben estar bien en la parte nutricional, en la parte de estado sanitario y también para posteriormente sean las hembras receptoras y hembras donantes. Se debe realizar un control técnico y clínico de los animales, análisis serológicos también es importante, de enfermedades infectocontagiosas y los controles parasitarios correspondientes. Es importante también un análisis serológicos, análisis también de parásitos también, a nivel de un laboratorio, un coproparasitario que se denomina. Es importante hacer esos análisis también. Es recomendable que las donantes receptoras hayan tenido al menos una cría y se debe considerar un mínimo de 2 meses posparto antes de comenzar el tratamiento hormonal. Introducción de la ovulación también en hembras receptoras y feminización entre donantes y receptores. Búsqueda de embriones, medio de lavado, recolecta, es vertido en una placa de búsqueda de embriones. La búsqueda se realiza bajo la lupa con platina térmica de 38 grados. Se recomienda efectuar siempre una segunda lectura de la placa. A medida que se identifican los embriones, los mismos son aspirados mediante micropileta, colectados en una caja Petri, con medio de conservación de ojol o resguardado a la luz y temperatura del laboratorio. Una vez finalizada la búsqueda, se procede a la clasificación de embriones. De ser posible, es importante utilizar campana de aire filtrado. Cabe recalcar que se debe trabajar en condiciones estrictas de esterilidad. Clasificación de embriones. Se clasifican embriones y se realiza una base según los aspectos morfológicos, con 10 a 40 aumentos. Una micropipeta o una fina pipeta de vidrio permitirá mover los embriones para poder observarlos desde distintos ángulos. Se debe observar la integridad de la membrana pelúcida y su esfericidad. El embrión debe tener un desarrollo acorde en el día de colecta
se tolera hasta máximo 48 horas de retraso. Las células deben ser claras y con contorno regular, siendo la capacidad signo de degeneración. La conservación de embriones también es importante y conociendo. Conservación de enfriamiento a 5 grados. La posibilidad de conservación de embriones facilita la difusión del material de alto valor genético a nivel local o regional. Para un transporte de corta distancia, la refrigeración a 5 grados permite su conservación por 24 horas. Mediante un cultivo de un cultura y medio, la velocidad de enfriamiento se realiza a razón de 1 grado por minuto. El calentamiento de los embriones se realiza a 0.6 grados centígrados por minuto, o bien se colocan directamente a 37 grados en PDS enriquecido. Los animales domésticos, los primeros resultados de congelamiento de embriones se publicaron en la década de 70. En el 1976 se publicaron los primeros trabajos de caprinos también, y en ovinos, al igual que su semen de estas especies, es posible realizar el congelamiento de los embriones y mantenerlos en nitrógeno líquido por periodos prolongados. Este método de conservación ha permitido la comercialización internacional y por ende la difusión de material genético a nivel mundial. Aquí hablando también del tema de la oveja Dolly, como primer mamífero a ser clonado de una célula adulta, de sobra con el clon más famoso del mundo. El clon posee la misma secuencia de ADN de su progenitor y por lo tanto son genéticamente idénticos. Antes Dolly ya se habían producido varios clones en el laboratorio, incluidos sapos, ratones y vacas, que se clonaran en una célula adulta. Este fue el mayor logro científico, ya que se demostró que el ADN de células adultas, a pesar de haberse especializado en un solo tipo de célula, puede usarse para crear un organismo entero. ¿Cómo se clonó Dolly? La clonación animal a partir de una célula adulta es mucho más difícil que una célula embrionaria. Así pues, cuando los investigadores del Instituto Roslin de Escocia crearon a Dolly, el único cordero nacido después de 227 intentos, fue una noticia de gran importancia en todo el mundo. Dolly vivió una existencia llena del mismo en el Instituto Roslin. Se aperió y produjo crías normales de forma natural. De este modo se demostró que este tipo de animales clonados pueden reproducirse. Nació el 5 de julio de 1966 y se practicó una eutanasia el 14 de febrero de 2003. De edad de 6 años y medio, la oveja puede vivir hasta una edad de 11 a 12 años, pero Dolly sufría el tema de artritis en una articulación de una pata trasera y endodermatosis pulmonar ovejuna, un virus que introduce la aparición de un tumor pulmonar y que fue o es frecuente en ovejas criadas en el exterior. Y también el tema que son la edición genoma y CRISPR-Cas9, también un poco conocer el tema. La edición del genoma, también llamado edición de genes o edición genética, es un grupo de tecnologías que brindan los científicos la habilidad de cambiar el ADN de un organismo. Estas tecnologías permiten agregar o quitar o alterar el material genético en ciertos lugares del genoma. Se desarrollaron varios enfoques también de edición de genoma, o bien conocido se llama el CRISPR-Cas9, abreviado las repeticiones polindrómicas cortas, agrupadas, regularmente interespaciadas, asociadas a la proteína 9. El sistema CRISPR-Cas9 ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica porque es más rápido, más barato, más preciso, más eficiente que otros métodos de edición genoma. El CRISPR-Cas9 se adoptó en el sistema de edición genoma natural que las bacterias utilizan como defensa inmunitaria. Cuando se infectan de un virus, las bacterias capturan pequeños fragmentos de ADN del virus invasor y los insertan en su propio ADN, en un patrón particular para crear segmentos conocidos como arreglos CRISPR. Los arreglos CRISPR permiten que las bacterias recuerden los virus o virus relacionados estrechamente. Si los virus atacan de nuevo, las bacterias producen segmentos de ARN a partir de los arreglos CRISPR
para reconocer y adjuntar regiones específicas del ADN de los virus. Luego las bacterias usan el Cas9 o la proteína como una enzima similar para cortar el ADN que lo desactiva el virus. Y hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta a las órdenes para solventar de la intervención de este proceso. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, estimado compañero. Sí, bueno, primero felicitarte pues por los trabajos que vienes haciendo. Mi nombre es Diego Paz, soy ingeniero en producción animal. Vengo representando pues lo que es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Nosotros acá en Panamá pues también estamos trabajando muy de lleno lo que es la parte ovino, caprina, en cuanto a la inseminación también, pero hemos venido teniendo problemas al principio, era con la utilización de la diferentes tipos de hormonas. Estamos utilizando principalmente pues la que utilizamos en bovino, pero las relaciones que hacíamos no eran las indicadas, hasta que bueno, nos llegaron el protocolo de Francia a través del CIDER y otras esponjas, y hemos venido haciendo algunos trabajos, ¿no? Pero lamentablemente, como tú lo explicaste, lleva muchos factores, como principalmente para nosotros acá es la alimentación. Entonces, a veces hacíamos los protocolos y la preñez no, la ovulación no se daba con el tiempo fijo según el protocolo, pero por algunas deficiencias pues, de minerales, ¿no? Pero nos ha dado muy buenos resultados la inseminación a tiempo fijo, la monta a tiempo fijo, utilizando el macho principalmente lo que es el factor macho, utilizando el factor macho en el paseo en la mañana, en la tarde y a los 2 o 3 días, entonces las cabras o las ovejas no están entrando en celo para entonces certificarlo con la monta directa, ¿no? Nosotros estamos empezando, acá no hace mucho tuvimos 2 ferias que hacemos en la parte central de Panamá. Ahora del 19 al 1 de mayo tenemos la Feria Internacional de Azuero, en la cual pues yo organizo lo que son los eventos de ovinos y caprinos, presentando las diferentes razas que tenemos acá. Estamos trabajando mucho con la parte ovina, con la Dorper, White Dorper, Catadine, la Charolais, la Sulfo, y no podemos dejar por fuera pues las razas más criollas que tenemos nosotros acá como la Peligüey y la Black Belly, ¿no? Así es que estamos aprendiendo un poco del curso. Ojalá que otros compañeros a nivel de Centroamérica, otros países también puedan aportar que se están haciendo y ojalá pues podamos no solamente participar de forma virtual, sino que este grupo quede abierto y podamos hacer algún intercambio personal ya más directo entre cada uno. Así que felicidades y gracias. Gracias, estimado. Excelente también eh, excelente lo que viene haciendo en tu país, Panamá. Justamente eso es lo que se busca con esto. Las ferias lo que manifiestan es, ¿cómo te explico? Es un puntal fundamental. Salir a ferias, posteriormente si manejas haciendas en el tema ovino o caprino, la gente te va conociendo, los productores en este caso, en esta especie, y posteriormente tu genética es conocida a nivel de ferias. Y posteriormente tiene otro valor en el tema también, en el tema económico. Eh, obviamente se va viendo el cambio genético, el cambio también fenotípicamente hablando,
esos cambios también en el tema de alimentación, el pelaje es bien lustroso, tiene también un brillo excelente cuando tiene una buena alimentación. Bueno, hay jueces especializados en el tema de juzgamiento, en este caso de ovino caprino, ganado, carne, leche, pero justamente ven eso, fenotípicamente. Obviamente que van a ver las características de la raza también que se asemejen a la raza. Muchas veces ven la parada, ven también estructura. Bueno, los jueces ya tienen sus parámetros para hacer un juzgamiento. Entonces, de mi parte también, felicitarte lo que vienes haciendo en tu país en el tema de mejoramiento genético, cruzamiento de diferentes razas, como manifestaste. Eh, También de mi parte, felicitarte lo que vienes haciendo también en tu país como es Panamá. Bueno, si no hay otra pregunta respectiva de mi parte, agradecer especialmente a los que estuvieron presentes. Eh, También con esos aportes respectivos también que son buenos, ¿no? El trabajo que se viene haciendo en otros países. El tema también del manejo de razas, el tema de la parte nutricional, el tema de diatefes, el tema del juego de manejo de hormonas, principalmente los trabajos que se vienen haciendo a nivel de país. También agradecer al CID, también, Capacitación Internacional Público-Privado, por darme esta oportunidad de dirigirme esta tarde y noche en el tema en el tema del manejo de ovinos principalmente. Y como les manifestaba al inicio de este proceso, el tema de cualquier especie mucho depende de la nutrición también. Como les decía, en el tema de ovinos, si está mal nutrido, principalmente, ella se va a mantener. Posteriormente, si va observando que el que maneja va subiendo proteína, energía, ácidos grasos volátiles, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, obviamente que va a producir y después va a tener también el tema de la reproducción. Principalmente así se maneja en cualquier especie. Primero la reproducción, posteriormente la producción. Es importante el tema se habla también del flushing también, que es un alimento rico en proteína que se puede también utilizar. Obviamente que hay que tener mucho cuidado porque si elevamos mucho el flushing, los días también, el tiempo, eh, eh, se puede considerar mucho el tema de condición corporal, no podemos pasar de lo aceptable, que es de 2 a 3 dentro de ese rango. Entonces, pero es importante el tema de sobrealimentar muchas veces preparto y entonces, de mi parte también agradecerles, eh, estar atentos también al tema de reproducción, que es un tema muy amplio, en el manejo hormonal mismo, va todo, mejor dicho, va el tema de alimentación, va todo el tema de manejo que se denomina en cualquier país. Doc, antes que cierren la sesión, esto, quería hacer un comentario también de que, bueno, creo que aquí hay muchos productores en la capacitación. Es muy bueno siempre acercarse a sus departamentos de ganadería, a sus instituciones, porque a veces queremos inventar, a veces hacer la genética nosotros y queremos hacer cruces a veces de razas de pelo, razas de Claro, efectivamente, sí, como manifiestas, a nivel nacional existen las instituciones que están involucradas en estos procesos, como son
que cumplen la rectoría de la política agropecuaria con el Ministerio de Agricultura. También existen otras entidades acá en Ecuador que tienen competencias en el sector agropecuario. Muchas veces tienen el Consejo Provincial al 100% y municipios también que tienen competencias concurrentes en el tema agropecuario. Como manifiesta, sí, siempre hay que asesorarse de un técnico, de un médico veterinario, de un zootecnista, un agropecuario que tenga conocimientos en el tema de manejo ovino caprino. Y principalmente, sí, esa recomendación, si es que es de pelo a pelo al trópico y si se quiere hacer un cruzamiento de carne con carne. Entonces, y si es que queremos tener el tema de lana, hay razas principalmente de lana. Entonces, lo que manifiestas es un buen aporte. Trabajar justamente con un asesor en el tema, muchas veces en el tema nutricional también hay que asesorarse eh, eh, con un nutricionista que nos haga una ración, especialmente en el tema ovino o en el tema caprino, en el tema que estemos manejando. Y esos temas también hay que apartar también el tema de la comercialización, también en todo proceso. Muchas veces somos buenos productores, pero nos falla el tema de la comercialización. ¿Por qué nos falla? Porque a nivel nacional, a nivel institucional o a nivel de persona natural o jurídica, o si es que manejan asociaciones, el tema de la comercialización es de suma importancia dentro de la cadena, porque ¿qué pasa si tenemos un proceso productivo? Cualquier especie, sea aves, sea el tema porcino, avícola, el tema de ovinos, caprinos, pero tenemos que primero apuntalarnos dónde va a ir esa producción, a qué camal nacional o qué vamos a hacer con este producto. Entonces, eso también hay que ir trabajando en el tema de la comercialización. De mi parte, muy buenas noches y gracias por atender esta ponencia.